la cuestión, lo hizo mediante un escrito de 3 páginas en el que definió que va a tratar el recurso de amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires entre el 19 y el 30 de abril. Bueno, bastante amplio es el rango, mientras los chicos van a seguir yendo a la escuela y, bueno, los familiares, ¿no?, que tengan que llevarlo van a seguir transitando. Y este es el mayor problema que se está cuestionando, ¿no? No en sí las clases, todos queremos que haya clases, lo que no queremos es que la gente enferme y el virus obviamente se desparrame por el movimiento de las personas. Vamos a hablar sobre este tema con representantes de los gremios. Estamos hablando de los colegios de gestión privada, que me parece que en el día de hoy fueron los más beneficiados, porque hay un paro y en los de gestión pública la mayoría no han abierto en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Cristina Núñez, que es secretaria de Relaciones Institucionales de SADOP Capital Federal. ¿Qué tal, Cristina? Alejandro Costanzo y Adrián González, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Alejandro, Adrián? Bueno, gracias por atendernos. Bueno, contanos realmente cómo han tomado todo esto. Lo decíamos acá, ¿no? Digo, sorprendidos porque de pronto la justicia, que no tiene competencia, le da al jefe de gobierno un fallo y uno espera que el jefe de gobierno diga no, vamos a esperar lo que diga la Corte, que es lo que hay que esperar. Y el jefe de gobierno dice no, bueno, listo, ya tenemos el fallo, todos los chicos el lunes a clase. ¿Cómo han tomado esto? Mirá, sí, primero esto de confrontar la presencialidad con la salud ya nos parece una situación terrible, ¿no? Y que la Corte se expida en el plazo de donde que se pidió o se determinó para poder frenar la curva de contagios, bueno, más aún. Lamentablemente, el gobierno de la ciudad, con respecto del sistema educativo, ha tenido sus problemáticas desde la reducción del presupuesto para la educación, cuando es la jurisdicción más rica del país. Durante la pandemia ha tenido cuestiones también el año pasado de cancelar procesos de incremento de salarios para los trabajadores de la educación. O sea, viene dando cuenta de un desinterés, no solo por la educación, sino por la vida y las condiciones y los recursos para la subsistencia de los docentes en particular y de la vida de la comunidad educativa en general. Cuando el jefe Ni hablar de la ciudad, ¿no? Sí. Que ya está atestada de casos. Cristina, justamente estábamos hablando eso el día que ayer, ¿no? Que el jefe de gobierno salió con esta conferencia de prensa a las 10 de la noche. Ese día había fallecido otro trabajador en la técnica 35, si mal no recuerdo, víctima de COVID. Pero además, el jefe de gobierno, el argumento más fuerte que tiene es que solo el 0,9% se enferma. Estamos hablando de 3.000 pibes. El 0,9%. Digo, no es poco. Un pibe ya que pueda contagiar a la familia, yo no sé cómo mide los riesgos y cómo mide la vida, pero hace referencia a números estadísticos. Mirá, en realidad los números estadísticos no los ha dado. ¿Por qué? Porque nuestra organización sindical le pidió escrito, por nota escrita, al Ministerio, a través de la Dirección de Educación de Gestión Privada, que diera los datos reales de contagios dentro del sistema de gestión privada, ¿no? Tanto de docentes, de alumnos, como de no docentes. Sí. Y no hay. No lo han hecho. No han respondido a ese pedido, no solo que no responden. Entonces, ¿cuáles son los datos en los que ellos se fundamentan? Hay datos que dan cuenta de que es la ciudad, que es el AMBA, la que está en situaciones críticas epidemiológicas. Y
y que lo que trata este DNU es de bajar los niveles de Sí, circulación, porque a ver, todos sabemos que cuando el sistema educativo para, y en este caso no pararía desde el hecho del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino desde la circulación. claro, la Como el Poder presencialidad. Ejecutivo, la ciudad se calma. Ujú, Esto es histórico. ujú, ujú. Y entonces, Que- dar continuidad pedagógica desde la virtualidad no genera un daño a los niños, mm. más allá de que estamos de acuerdo que la presencialidad es la mejor forma el mejor método para educar. No, seguro, pero nadie está en desacuerdo con eso. Pero el tema es cuando Absolutamente. ponemos en Entonces, riesgo la vida, ¿no? nosotros le decimos, paremos la circulación. Los docentes no dan cuenta de lo que refiere ni el Mm, jefe de gobierno, ni el jefe de salud, ni la ministra de mm. Educación. Cristina, el mayor problema en la ciudad me parece que son los colegios privados, que creo que son los que han presentado este recurso de amparo en la justicia, que primero fue rechazado y después, bueno, fue llevado a la Cámara, que fue donde pasó lo que pasó, ¿no? Pero digo, los colegios privados parece que, bueno, no tienen mayores problemas porque muchos tienen autos, porque, digo, y han abierto en el día de hoy. Digo, ¿cómo se puede contener esta situación? Porque ahí hay una diferencia entre el público y el privado, ¿no? Que tiene que ir en tren, en micro. eh, Digo, ustedes del gremio, ¿cómo contienen esta situación? Mira, en principio nosotros tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la norma. Esa es la primera responsabilidad en todos los órdenes de Ujú. las relaciones de trabajo como organización sindical. Bien, Entonces, ajá. si no hay respeto por el DNU, que son varias las escuelas, pero la Dirección de Educación de Gestión Privada también mandó un comunicado que tienen obligación de abrir las escuelas. Sí, Eh, pero el acatamiento hoy al paro fue importante. De hecho, la ministra eh, ha dicho en los medios de comunicación que bueno, que como ya estaba la agenda virtual, entonces muchas escuelas no han abierto. No, porque nosotros hemos hecho un relevamiento con los delegados, con los referentes docentes en las instituciones privadas, y ellos han acatado el decreto de necesidad de urgencia, porque esa es la norma que protege a toda la comunidad mm, educativa en el AMBA. Hay escuelas que han tenido actitudes medio temerarias, por decirlo livianamente, sí. que esto no es de ahora. Vos El decís derecho que a hay huelga, colegios que acataron más allá de lo que le dijo el jefe de gobierno y dijeron no sí, sí, abrimos. sí. Sí, Ajá, bien. no se han presentado los docentes. A ver, en este marco de la virtualidad no significa que las escuelas estén cerradas, No, claro. es la no presencialidad. Las Cristina, escuelas, sí. perdón, terminé la idea, ahora entraba No, con una no, que consulta. las escuelas, como el año pasado, han estado abiertas y Mm, nosotros hemos sostenido eso por cualquier necesidad de cualquier padre, para un acompañamiento, un asesoramiento. Ha habido guardias en los colegios. Eso no significa, o sea, por eso cuando se informa, lo que se dice genera un ideario que muchas veces es sí, falso. claro. La cuestión no es cerrar las escuelas están abiertas. Lo que no hay es presencialidad. Ujú, No se cerraron ni se paró a la educación. No ujú. hay un paro de la educación. Hay una continuidad virtual en el marco de este proceso epidemiológico que ya se fue de las manos. Ujú. Ahora sí, ¿qué tal? Adrián González te saluda. Con ¿Qué respecto tal, Adrián? ¿cómo te va? A la continuidad virtual, digo, ¿están garantizadas estas condiciones? ¿Ha habido un proceso de crecimiento en cuanto a insumos, a tecnología, a recursos, a computadoras, a conectividad?
digamos que sabemos que el año pasado no fue tal, digo. ¿Cuáles son las condiciones en este 2021? Mira, entiendo que las escuelas han organizado esto porque se ha trabajado mucho en la gestión privada y es más, hubo sobrecarga de trabajo. Y nosotros hemos intervenido cuando hubo escuelas donde hubiera docentes que no tuvieran ni la tecnología ni la conectividad para poder llevar adelante las clases virtuales. Y hemos tratado de resolver. Las escuelas han abierto plataformas virtuales para poder abordar la virtualidad. Entonces, desde ya sí. hay familias, porque en el sector de gestión privada, a diferencia del imaginario social, no son todas escuelas ricas, tenemos escuelas en las villas. Uh-huh. Y ahí estaba la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como pone Wi-Fi en el subte, se le pidió y se le exigió que en los barrios vulnerables se diera conectividad para poder dar continuidad, no solo para la gestión privada, sino también para la gestión estatal. Entonces, cuando hablamos de posibilidades, hablamos de inversión. Y esto no es un gasto, la educación. La educación es un derecho humano para el cual hay que invertir para que todos tengan la misma oportunidad de acceder a ese derecho. Sí, de eso se trata, pero ayer en la conferencia hubo varios tramos en donde, por ejemplo, hablaba del colectivo y decía que la circulación en el transporte público era la misma antes de la segunda ola que después, y pedía por favor como que no usen tanto el colectivo, los medios de transporte públicos, ¿no? Algo que contrastaba un poco con esta idea de volver a la presencialidad y de cuidarse. Y por otro lado, además, el jefe de gobierno pasó a la virtualidad a los adultos, con lo cual está aceptando de alguna manera que esto también es riesgoso. Digo, ¿por qué este capricho, no? De que encima que son 15 días, que podemos decir que son 5 días de presencialidad, es una semana, con lo cual estamos hablando de muy poco y puede salvar muchas vidas. Mira, lo más irrisorio, lo más loco es que la Cámara, desde una reunión de Zoom virtual, decide que los chicos tienen que ir presencialmente a las escuelas con los docentes y los no docentes. Claro. Ahora, ¿y ellos por qué no se juntan para tomar estas decisiones no se encuentran en la Cámara, en un juzgado, y toman las decisiones presencialmente? O sea, ¿cómo es este tema? La verdad que hay lecturas que van más allá de lo que se deja dicho, ¿no? Que uno tiene que tener en cuenta. El transporte público es un foco de contagio. Las escuelas no son un foco importante porque hay mucho protocolo y en realidad se cumple. Los docentes siempre, históricamente, recuerdo que en el momento de la gripe A, donde los accidentes dentro de las escuelas son los menores. ¿Por qué? Porque el factor humano docente está muy atento a mantener la integridad física y mental de la comunidad educativa. Entonces, desde ya no es el lugar donde se producen mayores contagios, pero la escuela está inserta en una sociedad, en una ciudad que está testada, que está estallada, y entonces no la podemos aislar, no podemos decir que la escuela está ajena a lo que sucede en el marco de el AMBA y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es capcioso, mentiroso, engañoso. Bueno, sin dudas, y otra vez volver a insistir que el presidente lo dijo, ¿no? Como un fallo que comete un estrago jurídico. Digo, es un mamarracho todo esto. Y un jefe de gobierno que se hace cargo de un mamarracho para
darle continuidad a la educación. Esto es lo increíble. Volvemos otra vez a hablar de la justicia en la República Argentina, algo que viene diezmado y que 8 de cada 10 no le tienen confianza, ¿no? Y volvemos a meterle leña a la justicia, mostrando los mamarrachos que es capaz de hacer para satisfacer a un gobierno, ¿no? De una ciudad. Esto es lo increíble que terminamos discutiendo y finalmente todo se politiza y no hablamos de educación, no hablamos de la calidad, no hablamos de la salud, ¿eh? Digo, esto terminamos hablando de esto, de política. ¿Sabés qué pasa? Que todo esto que generó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha generado un nivel de estrés tan alto en todos los actores del sistema educativo, ¿no? Que esto tiene un costo, como vos bien decís, y recae sobre la calidad educativa. Los docentes están sumamente alterados, angustiados. Estas cosas no favorecen en lo más mínimo. Una continuidad virtual durante 15 días hubiera moderado la curva de contagios, lo hubiéramos asumido. Los docentes han hecho un ejercicio tremendo el año pasado para poder garantizar esta continuidad desde el año pasado, desde el lugar hasta, te diría, de la ignorancia de cómo hacerlo, y se hizo. Han puesto en pos de dar esta continuidad todo su tiempo personal, porque Sí. el año pasado no hubo descansos. Hoy que lo podríamos hacer de mejor manera, con mejores resultados, para poder favorecer la cuestión sanitaria, el jefe de gobierno dice que no. Entonces, esta contradicción que está en el marco de un año electoral, Sí, claro. y que la verdad yo aspiro que haya realmente una lectura más profunda, porque esto resta, Sin le duda. resta más que le suma. Cristina, la última de Adrián González. Sí, dos cortitas. ¿Qué pensás lo que dijo Larreta acerca del control a la salida de las escuelas, si se ha podido llevar a cabo en el día de la fecha? Y acerca también de las palabras de la ministra de Educación, ninguneando los paros de los sindicatos de educación porteños. ¿Sabés qué pasa? Hay cosas que no merecen un análisis. No es real. Cuando vos tenés un blindaje mediático, donde lo que decís es lo que queda, pero nadie puede corroborar lo que haces, no merece el análisis. Una ministra de Educación que desprecia a sus docentes, porque lo han manifestado en muchas oportunidades. Yo la verdad me parece poco ético hasta emitir una opinión, porque no sería la opinión que uno públicamente y políticamente debería emitir.